Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Y mientras usted busca la carta a los Romanos, yo le he puesto como título a este tema: la fe no son ritos religiosos. La fe no son ritos religiosos. En todas las religiones hay un engaño muy grande en donde tienen la perspectiva o tienen el punto de cumplir rito tras rito, pero ellos piensan que eso que hacen les da justicia, o por medio de eso reciben justificación de parte de Dios. Y la mayoría de las religiones y ciertas denominaciones cristianas no son exentos de esta situación. Hermanos, el apóstol Pablo, en esta misma línea de pensamiento, en donde pone como ejemplo a Abraham y a David, ¿verdad? Bueno, más bien él cita a David, pero pone como ejemplo para derribar esas doctrinas, esos postulados teológicos de algunos rabinos que perjudican lo que es la justificación por la fe, Alex. Sí, porque le dan al ser humano otra perspectiva y piensan que por los propios méritos el hombre puede ser justificado. Sí, pero déjeme decirle que es muy importante ir entendiendo lo que Pablo dice en su carta. Sí, ya nuestro hermano Carlos habló algo de la circuncisión, hermanos. Ahora Pablo saca a colación el mismo tema de la circuncisión. Entonces, hermanos, nosotros vamos a ver tres cosas en este mensaje. Número uno, Dios justifica a impíos. Número dos, los ritos ceremoniales no son igual a justificación. La justicia de Abraham nos afecta a nosotros. Entonces, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 4. Epístola de Romanos, capítulo 4. Y déjenme darle lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Sí, porque ahí es una misma idea. ¿Ya está ahí, hermano? ¿Sí? Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes
no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vamos a hacer una oración, hermanos. Amoroso Dios, estamos delante de tu presencia y pedimos tu dirección y tu gracia para poder hablar estas verdades que el apóstol Pablo dejó plasmadas en esta carta a los romanos. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, lo dirigió, lo guió, lo inspiró, mi Dios, para poder dejarnos un mensaje para nosotros. No nada más es para los del primer siglo o antes del primer siglo, sino para toda la iglesia hasta que tú regreses. Pedimos tu sabiduría, mi Dios, y pedimos de tu gracia. Y pedimos que tú, Señor Padre, nos ayudes a entender las grandes maravillas que tú dejaste y las grandes enseñanzas que tú dejas en tu palabra para nosotros reflexionar e encaminar nuestras vidas hacia tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, lo primero que vemos es que Dios justifica al impío. Si bien recordamos, la semana pasada hablábamos de este grande ejemplo de Abraham, en donde él fue justificado por su fe. Y él no tuvo que hacer nada para ser justificado. Pero quiero ver dos palabras del versículo 1 al versículo 8. Hay dos palabras que son muy interesantes y que no quiero dejar fuera, ¿verdad? Y no enseñar al respecto. Hermanos, dice del 1 al 8, hay dos palabras. En el versículo 5 dice: mas al que no obra, sino cree el que justifica al impío. ¿Sí? Al impío su fe le es contada por justicia. Y luego en el versículo 7, Pablo, citando a David, diciendo los puntos suspensivos: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Hermanos, Dios no anda buscando a personas moralmente buenas. ¿Sí? Dios no anda buscando a personas moralmente buenas. Dios está buscando justificar impíos. Dios está buscando perdonar pecadores. Dios está queriendo regalar su salvación a aquellos que transgreden su ley y que son depravados, hermanos. ¿Sí? Son depravados. Estas dos palabras, impíos, reflejan esta verdad de aquellos que no tienen reverencia hacia Dios y de aquellos que no guardan los mandamientos de Dios. Toda la humanidad, ¿verdad?, está bajo el pecado, hermanos. Toda la humanidad está bajo el pecado. Por cuanto todos pecaron. ¿Y qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? No hay persona moralmente buena que Dios vaya a justificar. Ni las personas que se creen moralmente buenas, Dios las va a justificar. Bueno, todos somos pecadores delante de Dios. Y hermanos, la falsa enseñanza de los judíos de que Abraham fue justo y perfecto delante de Dios es una mentira. Es una mentira.
Y yo creo que esto se replica entre todos los círculos judíos, de que Abraham fue una persona justa, perfecta. Pero ¿sabe qué? Eso es una fantasía. Hablábamos el miércoles que a Abraham muchos los tienen como su santito, ¿verdad? Ahí los judíos lo tenían como su santito, con una perfección. Ellos, para no dejar fuera a Abraham, empezaron a construir esta doctrina, como hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Para ponerlo como justo. Pero Abraham no era una persona justa, hermanos. No era una persona justa. Abraham era un hombre pecador. Es más, Abraham era un hombre idólatra. ¿Sí sabía? Era un hombre idólatra. Él era una persona que en su corazón idolatraba. ¿Sí? Acompáñenme a Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, para ver esta verdad. Josué, capítulo 24. Fiesta jueces, aquí está. Ya estamos ahí, hermanos. Capítulo 24, versículo 2. Fíjese bien cómo nos dice la palabra. Dice, voy a leer el versículo 1. Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y Nacor, y servían a... Y todavía, después de ser justificado, ¿verdad? Podemos ver a Isaac, a Jacob, en el capítulo 30, vamos a Génesis 35:4. Génesis 35:4. Vámonos rápido, Génesis 35:4. Ya estamos ahí, hermanos. Ahora la tecnología nos hace más lentos en el manejo de la Biblia, ¿verdad que sí? No, y lo digo por experiencia. Sí, la verdad. Ahora nos hace lentos. ¿Estás dónde? Dice en ese Génesis 35:4, dice, voy a leer desde el versículo 1. Y dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haremos un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Hermanos, esta verdad es que puedo narrar mucho del Génesis porque aún Abraham es un mentiroso. ¿Sí? Puedo decir mucho del Génesis, un embustero, hermanos. Abraham fue un embustero, una persona que transgredió la ley de Dios. Desobediente. Exactamente, desobediente. Pero sin embargo, Dios lo salvó, hermanos, aún mostrando esa iniquidad. Hermanos, tenemos que reflexionar que el mundo está lleno de personas inicuas. Tenemos que reflexionar que el mundo está lleno de personas pecadoras. Que aunque ellos se sientan moralmente buenos, son pecadores.
hay nada en el ser humano que puedan hacer para que Dios los justifique. Unos son más pecadores, otros son menos, otros de una forma y otros de otra. Pero los dos quedan, como sean de pecadores, sea mucho, sea poco, ellos son inicuos, impíos. Nosotros también fuimos impíos, hermanos. ¿O usted cree que algo se merece su salvación por algo? Si hay alguien que dice, yo me la merezco por algo, usted no era más que un pecador completamente, hermanos. Y Abraham era un pecador, hermanos, un impío. Pero fíjese que también da el ejemplo de David. Y no David el de mi hermana Zaida, ¿verdad? Su hijo. Da el ejemplo del rey David. David estaba bajo la ley. ¿Sí? Sí, él estaba bajo la ley, ¿no? Pero sin embargo, aún estando bajo la ley, Dios lo justifica de su maldad. Porque él lo dice, Pablo dice, citando el Salmo 32, 1 y 2, que bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado, ¿verdad? De sus transgresiones. Entonces podemos ver, hermanos, que nada podemos hacer para agradar a Dios, pero aún conociendo a Dios podemos estar transgrediendo sus mandamientos. ¿Sí? Podemos estar transgrediendo sus mandamientos. Nosotros debemos de reflexionar y de entender que tú ya has sido justificado por Dios. ¿Sí? Y que de verdadmente por la gracia de Dios, tú que has venido a sus pies, si sigues en el pecado, Él te va a perdonar si tú te arrepientes, porque abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? Jesucristo hombre. Pero hermano, tú debes de ir entendiendo que ya te salvó, que ya te perdonó, pero que tú debes de ir santificándote día con día. ¿Sí? Que tú debes de ir santificándote. Tú tienes que ir apartándote del pecado. Él te va a perdonar, porque eres bienaventurado, hermanos. ¿Sí? Es a lo que le llaman gracia santificante, hermanos. Y aún bajo la ley, Dios perdonó a muchos que transgredieron su ley. Pero déjeme decirle una cosa, hermano, y lo voy a aplicar de esta manera. Nosotros tenemos un compromiso de compartir el Evangelio. Nosotros tenemos ese llamado de Dios a compartir el Evangelio. Y lo voy a aplicar de esta manera para que nosotros reflexionemos tanto en el ejemplo de Abraham y de David, que nosotros debemos de preguntarnos, en el mundo, ¿quién no se merece que le comparta el Evangelio? ¿Quién no se merecerá que le comparta el Evangelio? ¿Habrá alguno que no se merezca que le comparta el Evangelio? ¿No? No, hermanos, no hay a gente que sea exenta de que le compartamos el Evangelio. Sin embargo, en lo que yo llevo, en esto yo reflexionaba, en lo que yo llevo de cristiano, ¿sí? Hemos sido selectivos a quién sí le compartimos y a quién no le compartimos. ¿Qué buscas en un ser humano para que le compartas? ¿Que se porte bien? ¿Que no diga groserías? ¿Qué buscas en un ser humano para que le compartas? ¿Que se vista decentemente? ¿Que sea una persona limpia? ¿Qué buscas en un ser humano?
que sea rico, que tenga una buena posición, que tenga un buen trabajo. Hoy dentro de muchas iglesias evangélicas se predica ese tipo de cosas, pero yo no voy a hablar de eso, lo voy a hablar a ustedes, lo voy a exhortar a usted. ¿Qué es lo que busca en una persona para compartirle el evangelio? Que ande mal en su vida. Eso sería lo efectivo. Pero a veces cuando escucho cosas, es que no, yo no le comparto a esa persona, no, no, olvídate, olía mal. Entonces, ¿por qué huele mal? ¿No es merecedora del evangelio? Dios no ve más que nuestra miseria. No hay nada en ser humano, lo vemos en el ejemplo de Abraham. Todos somos inicuos, somos pecadores. Entonces, si tú eres una persona que empiezas a seleccionar gente, date cuenta de que Dios no lo hace para compartir el evangelio. ¿Qué necesita un ser humano para ser salva? ¿Qué necesita un ser humano para ser salvo? No necesita otra cosa, ¿verdad? Bueno, ya hemos hablado, y vamos a hablar en un capítulo más adentro de Romanos, que hay un orden en la salvación, ¿verdad? Algunos dan un orden, algunos otros dan, pero bueno, en cosas simples, hermanos. Dios no está buscando personas perfectas, porque no hay personas perfectas. A nosotros, por gracia, ¿nos hace perfectos? No, Él nos salva, ¿verdad? Entonces no hay gente perfecta. ¿O sí, hermano Pedro? No hay ni una. Todos pecamos. Pues la diferencia entre unos, que unos están bajo el juicio de Dios, como enseñábamos las veces pasadas, y otros están siendo limpiados, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros venimos de ahí. Nunca hay que ser selectivos en compartirle a la persona. Y a veces, dice mi hermano José, yo no tengo paciencia, ¿verdad? Pero no para eso, para algunas, es una palabra que él tiene. Pero a veces no tenemos paciencia con gente y ni siquiera les damos el evangelio. O estás juzgando a la gente que es pecadora. Acuérdate de ti, cómo Dios te rescató. O eres como Abraham para los judíos. Es que yo crecí. Bueno, ¿cuántos jóvenes crecieron en un hogar cristiano aquí? Ahí Josué, Hetty, Grace, pero ahí hay más, mi esposa, ahí era Isaías. ¿Sí, Andrés? ¿Quién más? Allá, Elizabeth, Juanito. ¿Quién más? ¿Nada más? No, yo no, nada. ¿Y a poco nada más porque naciste en un hogar cristiano ya eres perfecto? No, ¿verdad que no? No eres perfecto. Hermanos, nosotros no tenemos que hacer esa selección, porque somos pecadores, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que no quiero dejar fuera de la idea de Pablo en estos pasajes. Todos somos inicuos y somos transgresores de la ley de Dios. Abraham fue transgresor de la ley de Dios, sí, de esa ley, de esa obra de la ley puesta en su corazón, fue transgresor. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ver al mundo como un mundo pecador, pero que al mismo tiempo necesita ese mensaje de salvación. A Abraham, déjeme decirle, a Abraham Dios le habló, ¿sí o no?
A Jacob Dios le habló. Y a muchos en el Antiguo Testamento nos habló. Hermanos, nosotros, si no predicamos, ¿usted cree que Dios les va a hablar a esas personas audiblemente? Bueno, a lo mejor un carismático va a decir que sí. Va a decir sí, ¿verdad? Pero no les va a hablar. ¿Qué tiene que usar? El Evangelio, hermano. Y usted es el portador del Evangelio. Si usted empieza a dividir gente para compartir el Evangelio, acuérdese de usted, que a usted también Dios lo rescató de pecado. ¿Sí? Por ejemplo, en 1 Corintios 6:9, 1 Corintios 6:9, 1 Corintios 6:9, unas hojitas allá adelante. Un pasaje que muchos conocemos. Seis, 9, ya estamos ahí. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y todos decimos: sí, pecadores, se van a ir al infierno, ¿verdad? ¿Sí o no? Y luego dice Pablo: no erréis, pues ni los fornicarios, no los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Y a veces nosotros, ay, no quieren, no escuchan, no, esos pecadores, pecadorzotes, ay. Pero fíjese que sigue diciendo Pablo, versículo 11: y estos seráis, ¿quiénes? Ustedes eran también así. Ustedes también eran así, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis justificados. Quiero despertar, hermanos, en su mente. Quiero despertar en ustedes, perdón por esa palabra, quiero despertar en ustedes un ánimo pronto para predicar el Evangelio, hermanos. ¿Cuántos le han predicado a un pandillero aquí? 1, 2, 3. No, yo a muchos, así, a varios. Pero sabe, claro que hay que ser prudentes, ¿verdad? No va a decir, pues es que a quien sea, ¿verdad? No, bueno, pues, como no veo a una jovencita compartiéndole a un pandillero, ¿verdad? Pues se va a querer aprovechar de la jovencita. Pero tú, varón, ¿qué pasa cuando vemos a un pandillero y pues es un pecadorzote? Y a veces nos asustamos, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí se asusta? ¿Verdad que sí? Más cuando los ve así pelonzotes y con tatuajes y todo y pantalones así. ¿Sí o no? Bueno, no. Que entiendo, ¿verdad? No va por ustedes, pero por ejemplo, Ray Comfort, ¿verdad? En Aguas Vivientes tiene varios videos compartiéndole a pandilleros. ¿Usted cree que no tenía miedo de compartirle a pandilleros? Sí, pero sin embargo él y el otro, ¿cómo se llama el otro hombre que le ayuda? El artista. Y se acercan y pues están pero lo hacen, ¿verdad? Lo hacen, porque pues, tú puedes entender que un pandillero va a actuar mal. Pero quiero que podamos nosotros entender que todos somos pecadores, hermanos, y que todos somos merecedores de escuchar el Evangelio, ¿sí? De escuchar el Evangelio, no de la salvación. A través del Evangelio, solamente Dios es el que puede otorgar fe a esa persona para ser salva, ¿sí? Entonces tú, iglesia, tienes que tomar el compromiso de compartir el Evangelio, ¿sí? A quien sea.
Bueno, menos a un perro, ¿verdad? Va a decir, hasta mi mascota, ¿verdad? Muchos dicen, no, hermanos. Que no haya algo que nos impida compartir el Evangelio. Que no haya en nosotros algo que la otra persona tiene para no compartirles. ¿Sí? ¿Te acuerdas, José Humberto, cuando le compartimos a esas doñitas? Y de José decía, no. Y Humberto, vamos. Y yo dije, pues vamos. No, era un caos, pero ellas se merecen el Evangelio. Si es que ellas, ¿verdad?, iban a ser receptoras de ello. No lo fueron, ¿verdad? No lo fueron. ¿Y qué es lo que pasa? Dejamos, no contendemos, dejamos. ¿Sí o no? Dejamos a la persona. Entonces, hermanos, reflexionemos en este punto, hermanos. ¿Sí? No hay nadie injusto, hermanos. ¿Sí? Ni te sientas mejor que otra persona. ¿Sí? Muy bien, hermanos, regresamos a Romanos. Y después de establecer estas dos palabras, para no dejarlas fuera de este pasaje, yo no las pude agregar la semana pasada, pero entran a colación. Sigue el apóstol Pablo, ¿verdad?, en su misma línea de pensamiento. Regresamos a Romanos, hermanos, a Romanos 4. Y luego dice Pablo en el versículo 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Sí? Entonces ahí está esa bienaventuranza. Bienaventurado. Usted, ya la semana pasada dijimos, nosotros hemos sido bienaventurados, ¿verdad? Porque Dios no nos ha inculpado y nos ha perdonado. Hermanos, Dios nos ha perdonado. Hermanos, cuando Dios nos da la fe, Dios nos perdona y Dios nos da el arrepentimiento. Pero después de eso, en el versículo 9, el apóstol Pablo hace varias preguntas. ¿Sí? Después de hablar de esa bienaventuranza, Pablo hace varias preguntas. Y en el versículo 9 dice la primera. Y dice bien, ¿es pues esta bienaventuranza solo para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Entonces, ahí Pablo está otra vez haciendo un cuestionamiento hacia un judío, hacia una persona del pueblo de Israel. Ahí otra vez hace un cuestionamiento, pero fíjese, la pregunta es reflexiva. Él pudo haberse topado, lo voy a decir así, él se pudo haber topado, como William Barclay lo dice en su comentario de este pasaje, él pudo haberse encontrado a un judío que le dijo, está bien, Pablo, está bien, yo creo, por lo que tú me citas, Abraham fue justificado y fue un impío, ¿verdad? Y fue justificado por la fe. Pero no puedes dejar fuera, Pablo, a que Abraham fue circuncidado. Por eso fue merecedor de la justificación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, esta bienaventuranza, dice, ¿es para los de la circuncisión, para los de judíos? ¿O esta bienaventuranza de la justificación por la fe es para los que no están circuncidados? ¿Sí? Entonces dice, ¿qué está diciendo Pablo? Él va a derribar, ¿verdad?, ese concepto del judaísmo que descansa en la circuncisión. ¿Sí? Ese punto de vanagloriarse de los judíos, de yo la llevo de ganar con Dios porque soy circuncidado. Carlos nos habló un poco de eso, hermanos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Él nos habló de la circuncisión. Entonces, pues, Pablo dice, bueno, entonces reflexionemos.
¿Es para los puros que se circuncidan la justificación, el perdón, o es para los que no están circuncidados? Entonces, el mismo apóstol Pablo responde la pregunta en ese mismo versículo, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Otra vez él dice, entonces, ¿a quién? A Abraham se le fue contada la fe por justicia. Y luego en el versículo 10 hace otra pregunta, muy abusados en esas preguntas. ¿Cómo pues le fue contada? Ahí le pregunta Pablo al judío, ¿cómo le fue contada la fe por justicia? Y luego hace la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y Pablo responde, ¿sí? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Sí? Los judíos descansan sus méritos delante de Dios porque son circuncidados. ¿Sí? Ellos dicen, yo soy circuncidado. De hecho, la circuncisión es de grande estima para los judíos. Hasta tienen una letanía ellos para la circuncisión, en donde diciendo, bienaventurado, quien dio a su hijo y puso su pacto en la carne. Y aún a las personas que se convertían al judaísmo, tenía que cumplir 3 cosas: el bautismo, la circuncisión y hacer un sacrificio. ¿Sí? Pero la circuncisión no tenía que no tenía que quedarse fuera, porque después ellos no iban a cumplir, ¿verdad?, lo que Dios estableció para ser justificados. Entonces, hermanos, Pablo hace estas preguntas para reflexionar y decirle, otra vez volvemos al ejemplo de Abraham. ¿Cómo fue justificado? ¿Cuando estaba circuncidado o cuando no estaba circuncidado? Pues bueno, hermanos, vamos a ver qué nos dice el Antiguo Testamento, ¿verdad?, acerca de este tema, porque Pablo lo responde, dice, no, en el versículo 10, dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Pablo le dice al objetor, le dice, no te equivoques. Cuando recibió la justificación por la fe, no había sido circuncidado. No. Y esta verdad la vemos. Mire, vamos a ver desde Génesis 12. Vamos a Génesis 12. Rápidamente una cronología, para ver dónde Pablo se apoya. ¿Sí? Dice, ¿ya estamos ahí? Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu casa, de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahí Abraham recibió el llamado de Dios de salir su parentela, ¿verdad?, a la tierra que él les había prometido. Y luego vamos al capítulo 15, versículo 1 al 6 de Génesis, donde vemos las palabras, la cronología. Entonces, capítulo 15, versículo 1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, entonces, fíjese bien, después de estas cosas, ¿qué cosas? Desde que fue llamado de la separación de Lot, cuando él le dijo a Lot,
La tierra está delante de nosotros, di para dónde te vas, para allá o para acá. Si tú dices para acá, yo voy a lo contrario. Si tú dices para acá, yo voy al otro lado. Pasaron unos años, hermanos, y luego liberta a Abraham a Lot, y luego en el 15 se le hace la promesa. ¿Sí? Dice, versículo 1: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer, Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contar. Y dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Versículo 7: y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: sí, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Entonces ya después hace el ritual, pero ahí Abraham recibe la promesa de que sería padre de multitudes, y esa palabra que Dios le dio, él la creyó, y es la que le cuenta por justicia, hermanos. Él creyó esa palabra y le cuenta por justicia, pero ahí él recibe la justicia de Dios. En el capítulo 15 de Génesis, ahí recibe la justicia de Dios. Pero no se habla de la circuncisión en ningún lado, sino hasta el capítulo 17. Vamos al capítulo 17, ¿sí? Capítulo 17, versículo 9 al 14. Fíjese bien cómo lo dice, 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por parto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Dónde le da el pacto? De la circuncisión después de que fue justificado. Entonces el judío se engaña y enfrasca la circuncisión en un mero rito religioso, hermanos. Por eso los ritos ceremoniales no justifican, hermanos. No justifican. No justifican. Dios en el capítulo 15 justifica a Abraham, y en el 17
le da el pacto de la circuncisión 14 años después, hermanos. 14 años después. Entonces, el problema con esto, hermanos, es que regresamos a Romanos, ¿verdad? A seguir la línea del pensamiento de Pablo, ¿verdad? Entonces, ahí vemos la cronología en donde se basa Pablo, donde dice, pues Abraham no recibió la justicia circuncidado, sino en la incircuncisión, ¿sí? En el 4:11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia. ¿Por qué tenemos que entender este punto de la circuncisión, hermanos? Porque tristemente el ser humano a todo lo que es obra le da un sentido de salvación. Sí, a todo lo que tiene que hacer le da un sentido de salvación. Los judíos se gloriaban en la circuncisión, y la circuncisión no tenía que ver nada con la salvación. Solamente era una señal, y era esa palabra sello, hermanos, esa palabra sello que usa el apóstol Pablo, es como cuando un rey determinaba un edicto, hacían el rollo del edicto, lo sellaban con cera, y el rey ponía su anillo en el edicto. ¿Para qué? Para decir que era irrevocable, que era una afirmación. ¿Sí? Entonces los judíos, ¿verdad?, tomaron lo que era una señal y un sello de que verdaderamente había sido justificado, y lo tomaron como algo súper importante. Y ellos le empezaron a dar cuestiones de salvación. Hermanos, la iglesia del día de hoy no es exenta de ese pensamiento. ¿Sí? La iglesia de hoy y las religiones no son exentas de ese pensamiento, hermanos. Todos buscan hacer algo para Dios, para quedar bien delante de Él. Todos. ¿Sí o no? Todos buscan algo para quedar bien delante de Dios. ¿Qué pasa con el de la religión tradicional? Ellos, en la religión tradicional, en la religión católica, ellos dicen, sí, Cristo murió, fue sacrificado. Pero para ser justificado, tú tienes que cumplir 7 sacramentos que están establecidos para que tú seas justificado. Eso es lo que ellos dicen. Y por eso bautizan a los niñitos, ¿verdad?, sin saber ni qué, los niños, y los bautizan, y luego los preparan con su traje blanco para hacer su confirmación, y le llevan su rosario, y no me estoy burlando, esta es una verdad, hermanos, llevan su rosario y su Biblia chiquita, ¿verdad?, porque ya van a hacer su primera comunión, y luego sigue lo otro hasta terminar en los santos óleos, ¿verdad? Cuando llega el padre, está enfermo, se pone la cosa esta que se pone, no sé cómo se llama, y ya le da los santos óleos. Entonces, para un católico, si tú no cumples con estos 7 sacramentos, ¿qué pasa? No le dan la misa. No le dan nada. ¿Sí? ¿Por qué cree que cuando va a casarse, está confirmado? No, usted se tiene que confirmar para casarse, porque tienen que llevar ese protocolo, pero el sentido de ellos es más, ni los católicos saben, hermanos, esto. De verdad se lo digo. Ellos dicen, tiene que ser esto para que ustedes sean justificados delante de Dios.
Pero todos podemos decir, ay, sí, católicos herejes, ¿verdad? Pero dentro de las iglesias también, hermanos. Dentro de las iglesias también. ¿Cuántos no se glorían en su bautismo? Me llama la atención cuando le dices a una persona, ¿cómo naciste de nuevo? Ay, pues mira, yo me bauticé. Y es lo único que te contesta. Y al hablar de nacido de nuevo es cuando recibes la justicia de Dios. Y cuando un cristiano te contesta, ah, pues es que ya me bauticé, es porque tiene en grande estima su bautismo. Es como el judío, tiene en grande estima su circuncisión. Espero y nadie de Iglesia Bíblica Zacatecas conteste eso, ¿verdad? O si han llegado a contestar eso, ay, es que yo me bauticé. Si lo ha hecho, recapacite y déjelo de hacer. Porque ¿qué es el bautismo, hermanos? Solamente también una marca de lo que ya sucedió en nosotros anteriormente, como Abraham y la circuncisión, hermanos. Otros también se glorían en una oración de fe. Sé que mi hermano Humberto tuvo un problema con una cosa de esas, ya lo dijiste en un estudio. Vuelves a preguntar, ¿cómo naciste de nuevo? Pues mira, yo levanté mi mano y repetí una oración. ¿Y qué oración es? Pues no sé, no me acuerdo, pero yo estaba mal y todo. Pero yo hice mi oración. Y porque yo hice mi oración, yo soy salvo. Ahí les voy a hacer una pregunta. ¿Será salvo esa persona? ¿Habrá recibido la justicia de Dios? A ver, ¿qué contesta, hermano? Quiero ver qué contesta. A ver, ¿tú qué dices, José? Exactamente, no sabemos. Porque no sabemos en qué base hizo la oración. Si en verdadmente él fue confrontado con su pecado y dijo, me arrepiento y necesito a Cristo en mi vida y que me perdone. Pero ¿sabe qué? Otra vez tomo el ejemplo de Ray Comfort en el libro de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y él habla muy abiertamente de todas esas campañas evangelísticas en donde levanta tu mano y haz esta oración y tú vas a ser salvo. Y cuando hacen el registro de dónde están todas esas personas en las iglesias, ¿cuántas creen que están ahí en las iglesias? Una, vamos a decirle como mi hermana. Y luego llega a ver, decía otro predicador que yo conocía, un amigo, decía, mira, hacíamos eso, entonces nos daban un domicilio. Sí, y llegaban al domicilio y, oiga, la persona fulana, no, aquí no vive. Y muchos se glorían en ese punto, hermanos, sin haber escuchado el Evangelio, es a lo que me refiero. ¿Sí? Entonces, hermanos, también dentro del cristianismo, hermanos, es, si tú no te vistes de esta forma, llevas esta ropa, o traes algo aquí en la cabeza, o tienes algo acá, tú no eres salvo. Ah, sí, ¿qué poder tiene la cosa en la cabeza? Miren, hay un debate, bueno, le digo debate porque me tocó leerlo. Hay unos grupos cristianos que dicen que el usar la toallita esta que se ponen aquí las mujeres, sí, no, velo, toallita, lo que sea, ellos dicen que tiene que ver con la salvación y es el reflejo de su salvación. Sí, sí. Yo tengo un amigo de esos grupos y él me platicaba. No, hermano, es que el velo que usan las mujeres tiene que ver con nuestra salvación. Y yo,
pues no era tan experimentado, pero lo tengo muy bien presente aquí. Y ellos se glorían de tener esto, de hacer esto. Entonces, encerramos la fe en ritos religiosos y decimos, la fe es igual a traer el velo. Bueno, si la persona quiere agradar a Dios así, está bien. Pero no me digas que por usar el velo, tú eres justificada delante de Dios. No me digas que tú por ser bautizado tienes la justificación de Dios, la justificación por la fe. Hermanos, otro engaño, los encuentros. No quiero preguntar quién ha ido en un encuentro aquí. No quiero preguntar. Pero también les ofrecen atajos en esas cosas. Quien ha estado ahí sabe de lo que yo digo, lo que yo estoy hablando. ¿Sí? Esos te llaman, déjeme decirle que te preguntan, no me importa lo que digan si me critican. Ellos te preguntan, ¿ya aceptaste a Cristo en tu corazón? Pues vamos a hacer una oración para que tú aceptes a Cristo en tu corazón. Mire, yo fui a 2. ¿Sí? Y en el primero que fui yo me peleé con la persona de ahí. Sí, de verdad. Oye, apunta tus pecados aquí. Le digo, oye, pero yo ya estoy a cuentas con Dios. ¿Para qué? No, tú apúntalos. Ya estoy a cuentas con Dios. ¿Para qué quieres que yo los apunte? No, pero tú apúntalos. Le digo, no los voy a apuntar. No, es que no estás teniendo disposición. Los que fueron a un encuentro ya saben lo que estoy hablando. ¿Sí? Aquí hay algunos. Y total, apunté 2 o 3 cosas y ya. Sí. Hermanos, y le preguntas a una persona, es que fui a un encuentro. ¿Y? No, pues allí hice una oración de fe, me caí al suelo, fui bautizado en el Espíritu Santo, etcétera, me liberaron de demonios. ¿Sí o no? Y dice, fui a un encuentro. Entonces, enfrascan la justificación por la fe en ritos ceremoniales, hermanos. ¿Sí? Cuidado en que nosotros hagamos eso. Pues debes de traer zapatos blancos y tienes que traer un pantalón negro y una playera azul, porque con eso vas a agradar a Dios. A lo mejor, si tú lo piensas para agradar a Dios está bien, pero no le des poderes espirituales a la ropa, al encuentro, ¿sí? Y a tu bautismo. ¿Sí? No los tiene, no te ayudan para la salvación. ¿Por qué cree que muchas personas se bautizan y no son salvas? Dejan la iglesia, dejan a Cristo, lo olvidan. ¿Por qué? Pero ellos dicen, pero yo me bauticé, yo me voy a ir al cielo. ¿Se ha escuchado eso? Hermanos, lo mismo está diciendo el apóstol Pablo. Los judíos se gloriaban en la circuncisión. Espero y usted no se gloríe nada más que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nada más en eso, hermano. Y en el regalo que Dios le dio de la salvación. Regresamos a Romanos, hermanos. Necesitamos tener cuidado de encerrar la fe salvífica en prácticas religiosas. Las prácticas religiosas vienen después de la justificación. ¿Sí? Vienen después de la justificación. Vamos rápido, no lo quería citar, pero vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 22, hermanos. Santiago, capítulo 2, versículo 22. Y esto ya lo predicamos en el libro de Santiago. Tenemos como
13 conferencias, son 13 y una de 3 horas, creo. No, son 12 y una de 3 horas de Santiago. Pero fíjese bien lo que dice. En el ejemplo de Abraham, versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, número 1, creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, da el ejemplo de Rahab la ramera, no fue justificada por las obras. No fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Una de las razones que Lutero rechazó la carta de Santiago es por estos versículos, que dan a entender que tus obras actúan en la salvación, pero no entendió que la justificación es primero y luego la acción después. Sí, nunca son los ritos antes, nunca es venir a la iglesia, traer tu Biblia, como decía mi hermano Pedro, abajo de la... Nunca es primero usar tu trapito, bautizarte. No, nunca es primero. Nunca. Nunca es primero. Primero es la justificación por la fe y después los ritos, las prácticas religiosas, hermanos. ¿Sí? Y esto es lo que Pablo está aclarando. Y hermanos, como iglesia tenemos que aclararlo así, hermanos. ¿Sí? Ahora sí, regresamos a Romanos. Dice en el versículo 11: ¿Para qué fue circuncidado? ¿Para qué fue justificado? Para la señal. Y luego dice en el 11, voy a leer todo el pasaje para el versículo. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo, está hablando de la fe, aún en la incircuncisión. ¿Sí? Entonces, él fue salvo en la incircuncisión. Y luego hay algo que nos dice Pablo, a fin, ¿sí? Dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Versículo 12, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La fe, Abraham es padre de los circuncidados y de los no circuncidados. La circuncisión fue el sello para el pueblo de Israel, ¿sí? Pero no era necesario, ¿verdad?, para los gentiles. Y ahora por Cristo, los gentiles, por la fe, son hijos de Abraham. Son hijos de Abraham, ¿sí? Para que fuesen padre de todos los creyentes. Abraham es el padre de todos los que creen, circuncidados y no circuncidados. Si tú te topas a un judío mesiánico que te habla de la circuncisión, dile, no has leído Romanos, capítulo 4, versículo 9 al 12. ¿No sabes que Abraham
cuando creyó y fue salvo, no estaba circuncidado. Y Pablo dice que por él nosotros somos, por la fe, sin estar circuncidados, Abraham es nuestro padre, hermanos. Somos hijos de Abraham. Somos hijos de Abraham. ¿Quién ha cantado ese de nuestro padre Abraham? Muchos hijos, ¿no? ¿Sí? Bueno, los niños, ¿verdad? Bueno, ¿nuestros niños serán hijos de Abraham? No, no son hijos de Abraham hasta que no nazcan de nuevo. Aguzados. Sí, es una enseñanza, hermanos. No porque estemos como pastores, Natán es salvo, no lo sé. Yo tengo que trabajar en él para que Dios haga la obra. Sí. O en Charón, así mismo en tus hijos. No, hermanos, pero el que cree, sí, es hijo de Abraham. Gálatas 3:7, hermanos. Gálatas 3:7. Unas hojitas allá adelante de Romanos, pasando Corintios, la primera y la segunda de Corintios. Mire, Gálatas capítulo 3, versículo 7. Voy a leer del 6. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Otra vez, esa es esa verdad. Sabed, por tanto, que los que son de fe y circuncidados, estos son hijos de Abraham. No, ¿verdad que no dice circuncidados? Por los que son de fe y son bautizados, son hijos de Abraham. ¿Sí dice? No, ¿verdad que no? Bueno, el bautismo es importante porque es un paso de obediencia, ¿verdad? No vaya a decir, el hermano dijo que el bautismo no importa. No, sí importa. ¿Sí? Entonces aquí, hermanos, por la fe usted es hijo de Abraham, hermanos. ¿Sí? Por la fe usted es hijo de Abraham. Pero espero, hermano, que usted sea de aquellos, regresamos a Romanos, fíjese, en el versículo 12, ¿verdad? Y padre de la circuncisión, o sea, también de los circuncidados, tanto de judíos como de gentiles, por la fe, sino que también para los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Usted sigue, déjelo pregunto así, usted sigue las pisadas de Abraham, nuestro padre? ¿Usted sigue las pisadas de Abraham? ¿Qué dice usted? ¿Sigue las pisadas de Abraham? ¿Usted va por donde va Abraham? Bueno, a ver, vamos a Juan 8:37, a ver si no andamos como estos varones que están aquí. ¿Sí? Evangelio de Juan, unas hojitas atrás. Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan 8, versículo 37. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo 40.
Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Abusados. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, es Dios. Versículo 42. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Versículo 43. Porque no podéis escuchar mi palabra. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hermanos, ¿cuál es, según Cristo, cuál es la obra que Abraham hizo? Creyó, pero dice, escuchó a Dios. Escuchó a Dios. Tú puedes haber escuchado el Evangelio y ser salvo, pero también tú puedes haber escuchado el Evangelio y no ser salvo. ¿Sí? Y cuando escuchó Abraham la voz de Dios, él lo hizo, hermanos. Actuó. ¿Sí? Y Cristo aquí nos pone un ejemplo de personas que son descendientes de Abraham, pero no son hijos de Abraham, hermanos. ¿Por qué? Porque la voz de Dios ni la de Cristo estaban en su cabeza, hermanos. Tú has escuchado el Evangelio. Tú puedes decir que eres hijo de Abraham, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto de estos 66 libros que tenemos aquí, escuchas para obedecer? ¿Cuántos de los 66 libros que están aquí escuchas y obedeces sus mandamientos y obedeces lo que está y lo que Dios y los imperativos que Dios tiene aquí? Por eso te digo, tú puedes haber escuchado el Evangelio, pero no ser salvo, porque no sigues escuchando la voz de Dios. Tú sigues solamente practicando una serie de requisitos o una serie de prácticas que han encapsulado el cristianismo, como congregarse, como el lenguaje, como el traer su Biblia. Hermano, ¿por qué tu vida es un caos? Y dices, no sé qué hacer. Porque no, una cosa es luchar contra el pecado y enfrentar las tentaciones de Satanás, y otra cosa, lo enseñamos en Pedro, es luchar con tu propio pecado. Todo aquel que no hace, todo aquel que no se compromete con Dios, todo aquel que no está escuchando la palabra de Dios, puede decir que fue justificado, pero yo lo dudo grandemente, hermanos. Porque el creer trae una acción. Lo vimos en Santiago. El creer trae una acción, hermanos. Los fariseos creían que Abraham era su padre, pero nada más eran descendientes de la nación de Israel. ¿Sí? ¿De verdad tú eres hijo de Abraham por la fe?
¿Sí? Entonces, hermanos, recordemos, nosotros somos pecadores, hermanos. No podemos enfrascar la justicia de Dios en rituales. Y hermanos, la justicia de Abraham nos afecta a nosotros si tú estás escuchando la palabra de Dios.